Bienvenidos una vez más a su canal Profe100. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la descomposición de un número en función de sus números primos. Cuando nosotros hablamos de descomposición de un número en función de sus números primos, realmente lo que estamos diciendo es que vamos a factorizar ese número. Es decir, nos dan un número y lo que queremos es encontrar los factores o los números primos que originaron ese número. Eso es lo que nosotros queremos. Y los principales números primos que utilizaremos serán los siguientes: el 2, el 3, el 5, el 7 e incluso el 11 también. Claro, existen infinidad de números primos, pero como les digo, los más importantes son los que les mencioné: el 2, el 3, el 5, el 7 e inclusive el 11. Entonces, el objetivo de este video es enseñarles a identificar los números primos que generan un número dado. La manera de hacerlo es a través de los criterios de divisibilidad. Cuando concluya el video, van entonces a conocer la forma básica de operar, pero también una manera más fácil de hacerlo, que se denomina el nivel pro. Bien, sin más nada que decir, vamos a presentar un ejercicio. Me piden que factorice el siguiente número. Cuando nosotros hablamos de factorización de un número, lo que estamos diciendo es que debemos expresar este número en función de sus números primos. En este video vamos a trabajar solamente con los números primos 2, 3 y 5. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuál de esos números es divisor de 32? ¿El 2, el 3 o el 5? No sé cuál de esos números es divisor de 32 porque no conozco sus criterios de divisibilidad. Por lo tanto, debemos presentar estos criterios para trabajar con mayor propiedad. Comencemos explicando el criterio de divisibilidad del 2. Este criterio de divisibilidad lo que nos dice es lo siguiente: todo número entero que termine en un dígito par o en 0 es divisible por 2. Si nos presentan estos números 32, 64, 16, 128 y 40, debemos ver si estos números son o no divisibles por 2. Obviamente, en función del criterio, todos estos números son divisibles por 2 porque son pares o terminan en 0. Por lo tanto, si un número termina en 2, 4, 6, 8 o en 0, ese número puede ser dividido entre 2. Vamos a ver un ejemplo, o continuemos con el ejemplo. 32. Vamos a descomponer a 32 en función de sus números primos. Sabemos que 32, por terminar en 2, por terminar en un número par, es divisible entre 2. Lo colocamos y dividimos 32 entre 2 y me da que es 16. 16 también es divisible entre 2 porque su último dígito es par. 16 entre 2 me da 8. 8 es un número par, también lo podemos dividir entre 2. 8 entre 2 me da que es 4. 4 entre 2 me da que es 2 y finalmente 2 entre 2 me da que es 1. Cuando nosotros encontremos este valor 1, ya la descomposición de 32 ha terminado. Finalmente podemos decir que 32, que es el número dado, es el producto de sus números primos. En esta ocasión lo podemos expresar de esta manera o si no, de esta otra. Presentemos ahora el criterio de divisibilidad del 3. Este criterio nos dice que debemos sumar los dígitos que conforman un número dado, y si esa suma nos da un múltiplo de 3, el número dado es divisible por 3. Si nos dan estos números que están acá y me preguntan que si son divisibles por 3, lo que tenemos que hacer para saberlo es simplemente aplicar este criterio. Sumamos los dígitos de cada cifra. 201, sumamos sus dígitos, 2 más 0 más 1 me da que es 3 y lo colocamos acá. 402, hacemos lo mismo, sumamos sus dígitos, 4 más 0 más 2 me da 6 y lo colocamos acá. 243, sumamos sus dígitos y eso me da 9. 29, sumamos sus dígitos, me da 11 y 138 me da 12.
Lo que tenemos que ver es si este resultado es múltiplo de 3. Si es múltiplo de 3, todos estos números son también múltiplos de 3. En esta oportunidad es obvio, 3 es múltiplo de 3, por lo tanto 201 podemos dividirlo entre 3. 6 es múltiplo de 3, 402 lo podemos dividir entre 3. 9 es múltiplo de 3, 243 lo podemos dividir entre 3. Pero acá, ¿qué sucede cuando nos presentan dos dígitos? 11 y 12. Si no sabemos si este resultado es múltiplo de 3, entonces sencillamente tenemos que continuar sumando los dígitos. 1 más 1 me da que es 2, 1 más 2 me da que es 3. Ahora, en esta suma pregunto, ¿2 es múltiplo de 3? No lo es. Por lo tanto, 29 no lo podemos dividir entre 3. 3 es múltiplo de 3, sí. Por lo tanto, 138 lo podemos dividir entre 3. Solo para orientarnos, ya sabemos que cuando la suma de los dígitos de un número de 3, 6 o 9, ese número lo podemos dividir entre 3. Bien, vamos a presentar un ejercicio, 243. Entonces, ya sabemos que 243, porque lo acabamos de hacer, es múltiplo de 3 y lo colocamos acá. 243 entre 3, entonces me da que es 81. 81 es múltiplo de 3. Sumamos sus dígitos, como me da 9, 8 más 1, 9, y 9 es múltiplo de 3, 81 lo puedo dividir entre 3. Al dividirlo me da que es 27. 27 es múltiplo de 3, efectivamente sí. Al sumar sus dígitos me da que es 9 y 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 27 es divisible entre 3. 9 obviamente es divisible entre 3. 9 entre 3 me da que es 3. 3 entre 3 es igual a 1. Y ya con esto concluimos la descomposición de 243. Solo nos falta decir entonces que 243 lo hemos expresado o lo estamos expresando en función del producto de sus números primos. Lo podemos expresar de esta forma o lo podemos expresar de esta otra. Bien, continuemos rápidamente con el criterio de divisibilidad del 5. Más adelante vamos a presentar un ejercicio donde usaremos todos los números primos que hemos visto hasta el momento, el 2, el 3 y el 5. Continuemos con el criterio de divisibilidad del 5, que es bastante sencillo. Me dice, todo número entero que termine en el dígito 5 o 0 es divisible por 5. Si me presentan estos números, nosotros automáticamente en función de este criterio vamos a saber que todos ellos son divisibles por 5, porque terminan en 5 o terminan en 0. Bien, esto nos va a servir simplemente de guía. Todo número que termine en 5 o 0 es múltiplo de 5. Vamos a ver un ejercicio, 125. 125 ya sabemos que es múltiplo de 5, por lo tanto, colocamos acá el 5. 125 entre 5 me da 25. 25 termina en 5, por lo tanto es múltiplo de 5. Dividimos 25 entre 5 y me da que es 5. 5 entre 5 me da que es 1 y con esto finalizamos la descomposición del 125. Y solo nos resta decir que 125 lo podemos expresar en función de sus números primos, de esta manera o de esta forma. Ahora sí, vamos a presentar un ejercicio en el cual vamos a saber cómo se sale del nivel básico al nivel pro en la operación de los números primos. Cuando trabajamos con un número y nos dice que lo factoricemos, nos preguntamos, ¿es 2 divisor de 60? Y efectivamente, 2 es divisor de 60 porque 60 es un número que termina en 0. E inmediatamente bajamos el 2. 60 entre 2 me da que es 30. ¿Es 2, de nuevo pregunto, ¿es 2 divisor de 30? Sí lo es. ¿Por qué? Porque termina en un número 0. Por lo tanto, 30 entre 2 me da que es 15. Y hacemos de nuevo la misma pregunta. ¿Es 2 divisor de 15? No lo es. ¿Por qué? Porque 15 no termina en un número par ni termina en 0. Entonces continuamos con el siguiente número primo y preguntamos, ¿es 3 divisor de 15? Sí lo es. ¿Por qué? Porque la suma de sus dígitos, que es 6, es múltiplo de 3. Por lo tanto, colocamos el 3 acá.
15 entre 3, entonces me da que es 5. Y obviamente 5 es múltiplo de 5. Colocamos 5 acá, 5 entre 5, 1. Y con esto terminamos la descomposición del 60. Así se opera a nivel básico. Y vamos a ver cómo se opera a nivel pro. Nos dan el mismo número 60. ¿Cómo trabajábamos a nivel básico? Preguntábamos, decíamos, ¿es 2 divisor de 60? Como descubríamos que si era divisor de 60, lo colocábamos y comenzábamos a operar. Aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Es 2 divisor de 60? Sí lo es. ¿Por qué? Porque 60 termina en 0. Luego continuamos, no lo bajamos, sino que continuamos preguntando, ¿es 3 divisor de 60? Sí lo es. ¿Por qué? Porque la suma de sus dígitos da un múltiplo de 3. Y continuamos. ¿Es 5 divisor de 60? Sí lo es. ¿Por qué? Porque termina también en número 0. Y por lo tanto, 5 divide a 60. Los 3 números primos son divisores de 60. Pero ¿qué es lo que hacemos aquí distinto a lo que hacemos en el nivel básico? Aquí vamos a bajar el mayor número primo, que es 5. ¿Y cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que el resultado que obtengamos va a ser mucho menor que cuando operamos a nivel básico. Fíjense, aquí dividimos 60 entre 2 y me dio 30, y aquí me da 60 entre 5 y me da 12. A lo mejor aquí no se nota tanto, pero si nosotros trabajamos con una cifra de 6 dígitos, por ejemplo, 462.835, si nosotros dividimos esa cifra entre 2, obviamente el resultado pues, va a ser una cifra menor. Pero no va a ser tanto como que si nosotros dividiésemos esa cifra original entre el mayor número primo. Seguramente dividir esa cifra entre 5 va a hacer que esa cifra sea mucho menor que si la dividimos entre 2. Y esto facilita las operaciones que posteriormente debemos seguir realizando. Por eso se llama nivel pro, porque de entrada ya vamos reduciendo el resultado y lo vamos manipulando de una forma mucho más cómoda. ¿Ok? Bien. Supongamos que ustedes no se dan cuenta que 60 se puede dividir entre 2, 3 y 5, sino que solo se dieron cuenta de que 60 se puede dividir entre 2 y 3. No hay problema, ustedes lo pueden colocar así. 60 entre 3, porque fue el mayor número primo que encontraron, me va a dar 20 y comienzan a operar. A la final, fíjense que no hay ningún problema si lo hacen así, si lo hacen así o si lo hacen así. Porque hemos descompuesto 60 en función de sus números primos. Bien sea que hubiésemos trabajado de esta manera, o de esta, o de esta. Los números primos son siempre los mismos. 2, 2, 3, 5, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 3, 5. ¿Ok? Bien, espero que les haya servido de algo este video. No me queda más sino invitarlos a que se suscriban al canal, que miren algunos otros videos que pueden ser de su interés y hasta la próxima oportunidad. Gracias por su atención.